¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Bueno, señores, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET, está con nosotros. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, un placer estar de nuevo por aquí. Bueno. Y además fui testigo de un programa fuera del aire interesantísimo. ¿Y qué le parece ese programa fuera del aire? Yo creo que deberíamos grabarlo para transmisión más adelante. Tranquilo, que los empresarios... Antes de que vayamos, César, al tema de la reforma, preguntar si el CONE ha establecido o ha tratado alguna posición en relación con estos temas, estos expedientes de corrupción, principalmente el Mimilazo, que ha tenido un impacto muy fuerte para la clase empresarial dominicana, y otros, no solo el Mimilazo, porque los acuerdos con las ventas de indulgencia de los cazarrecompensas, han beneficiado a empresarios que, sin pasar por un proceso penal, tienen la oportunidad de devolver dinero, y en la devolución del dinero el Estado se compromete como garante. No, el Estado le garantiza. El Estado le garantiza contratos futuros para que puedan resolver su situación. Es decir, frente a eso, ¿cuál es la posición del CONE? Julio, y antes de que él te responda, decir en favor de la clase política, que es la que se lleva todos los fundazos, la clase política es la que se lleva los fundazos de la corrupción. En el caso de estos dos temas que se están debatiendo, el de Jean Alain y el del otro, ¿cómo se llama? Calamar. No, el caso Son de Calamar y Donald, Medusa. el caso no de... hay un político. Yo no lo he visto. ¿Ustedes Bueno. lo han visto políticos? No hay. Todos son empresarios. Todos son empresarios. No hay un solo César, Tienen que hacer una inflexión. Pero escuchemos Yo a Dargan creo- a ver cuál es. No Si hay ha habido solo alguna político, reflexión en el CONE con relación a esos temas. Yo creo que a veces nos vamos por las ramas cuando el problema esencial está en el tronco. Nadie, ningún dominicano responsable y coherente puede oponerse a una lucha frontal contra la corrupción. Y más que contra la corrupción, a erradicar la impunidad en este país. Porque yo creo que muchas veces ha hecho más daño el no castigar al corrupto, el no procesarlo, que los actos mismos que se producen en el tiempo. Habiendo dicho eso, sin restarle el valor que merece la lucha contra la corrupción, evidentemente un elemento fundamental en un Estado de Derecho es el respeto del debido proceso y que las cosas se hagan en el marco de la transparencia adecuada. Por eso yo creo que una serie de casos que actualmente están en la palestra, hay una expectativa muy alta de la sociedad. Y ahí, mi hermano José La Luz, creo que ni siquiera en una distinción entre políticos o empresarios, sino en la sociedad hay una expectativa alta de que puedan cumplirse los procesos, cumpliendo con la ley y sancionando a aquellos que se vean afectados. Ahora bien, evidentemente en la sociedad que estamos viviendo, de transparencia, de información, acceso a la información, han salido a relucir muchas cosas que evidentemente también hay una alta expectativa de que puedan aclararse sin manchar la lucha que debe haber en contra de la corrupción. César, nadie en el país puede negar que ustedes como estructura empresarial son parte fundamental del desarrollo de este país, y no solamente del desarrollo económico, también han jugado un rol fundamental en el fortalecimiento democrático del país. El ánimo que se ve hasta este momento es que parece ser que una buena parte de la clase política estará dividida en el llamado a las diferentes reformas. Ayer estuve viendo al señor Brache y a la estructura de ustedes que estaban en el grupo de Medios Corripio, y hablaban de que el pacto tiene que ser ahora o nunca. Así lo definió el señor Julio Brache. ¿Ustedes están en disposición de jugar un rol de mediadores para tratar de unificar al liderazgo político en torno a estos desafíos que tenemos? Un país como la República Dominicana, que puede exhibir hoy al mundo lo que hemos construido en los últimos 40 años, es un país que no puede resistirse al cambio. Es un país que hoy muestra estabilidad política,
con elecciones constantes y transiciones pacíficas desde el 1966, crecimiento económico constante, que hoy nos coloca como la séptima economía de toda la región, y paz social. Eso que tenemos hay que cuidarlo y preservarlo. Y por eso ser un opositor al cambio, a la transformación, a la modernización, no es una posición correcta. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que se produzcan los diálogos tendentes a producir pactos nacionales que puedan abordar de una vez y por todas temas estructurales que hemos venido acumulando en el tiempo. Miren, hace algunas semanas se celebró el Día de la Empresa Privada y yo revisé algunos archivos viejos y me encontré con una presentación del CONEP del año 2004. Coloquémonos en ese momento, era la transición del presidente Mejía al presidente Fernández, la crisis de los bancos, inestabilidad en el país, y lo que el CONEP de ese momento planteaba eran exactamente los mismos temas de ahora. Déficit cuasi fiscal, necesidad de una reforma, el tema eléctrico. Lo mismo. La única diferencia es que en el año 2004, por ejemplo, el sector eléctrico, las pérdidas eran 450 millones de dólares. Ahora son 1.500. Hoy las pérdidas se han triplicado y son 1.500 millones de dólares. Entonces, por eso, cualquier proceso de reforma y el planteamiento que ha hecho el CONEP es de orientarnos hacia un pacto de nación que pueda abordar de manera integral y no por pedazos el reto que tenemos nosotros por delante. El gobierno ha dicho que todos estos procesos de transformación se va a hacer consultando con diferentes sectores. El CONEP ha sido consultado, las propuestas del CONEP han recibido receptividad. ¿Cómo ha sido este proceso? Nosotros mantenemos, y no es un secreto, un diálogo muy fluido y abierto con el gobierno. Un diálogo que es de respeto, en el cual cuando hemos coincidido lo hemos hecho público y también cuando hemos tenido diferencias lo hemos hecho saber. Ese diálogo continúa. No tenemos propuestas concretas de cuál es el alcance que tendrán las reformas. Sí aspiramos y venimos nosotros preparándonos para cuando ese momento llegue. De hecho, en el caso específico del tema fiscal, nosotros tenemos ya más de 7 meses trabajando. Y en cada uno de los temas estructurales, el tema eléctrico no ha desaparecido de nuestra agenda. Las reformas necesarias en el sector educativo, cada uno de los temas pendientes, nosotros estamos listos y prestos para sentarnos en la mesa. Las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales son parte de la discusión de un gran pacto fiscal. Y cuando se plantea el tema fiscal, uno se imagina solamente el componente tributario, es decir, cuáles son los ingresos que el gobierno está recibiendo. Pero nosotros debemos abordar de manera responsable tanto los ingresos como cuál es el gasto que tiene el gobierno. Exacto. El gasto tributario en este país, que supera el 4% del Producto Interno Bruto, tiene muchos componentes. Ahora, más de la mitad del gasto tributario de este país es ITEVIS a personas físicas, y las cosas hay que decirlas. Y cómo eso ha sido una clave para el equilibrio, sobre todo de los sectores con menos posibilidades. Cuando nosotros vemos el detalle de los regímenes especiales, que son los que reciben algún tipo de exención, también nos damos cuenta de que su composición total dentro de ese gasto tributario es ínfima. Ahora, estamos completamente de acuerdo en que se evalúe la factibilidad de cada uno de ellos, qué representan para la economía dominicana, cuántos empleos representan, cuántos representan en inversión, en divisas, y sobre la base de eso que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, pero no relajar el tema. Que se discuta combinado. El quitar los incentivos junto con evaluar posibilidad de bajar los gastos innecesarios del gobierno. Claro. La proyección que hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el referente para esta conversación, era de un aumento de la presión tributaria en la República Dominicana. En aquel entonces, que era un 14%, y hoy prácticamente la misma. La proyección era que ya en este momento hubiese estado en un 21% de nuestro Producto Interno Bruto, y para los años próximos más o menos un 24-25%. Ahora bien, esa presión tributaria, que es el total de ingresos que recibe el Estado de lo que se genera y produce en el país, tiene muchos componentes que deben abordarse en esta conversación. Nosotros tenemos altísimos niveles de informalidad en nuestra economía. Nosotros tenemos, por ejemplo, retos importantes en la eficiencia recaudatoria. Nosotros vemos que el Centro Interamericano de Administración Tributaria establece que por cada peso, en condiciones actuales, sin reforma, que el Estado puede recibir del cobro del ITEVIS, solo está recibiendo 37 centavos. 14 centavos no lo está recibiendo porque hay algún tipo de régimen especial, pero el resto, sobre los 40 centavos, no lo recibe
por informalidad, por evasión, por contrabando, por comercio ilícito, por competencia desleal. Entonces, ponerle atención a la eficiencia recaudatoria también es algo importante. Sí. César, y muchas gracias por la nota que me enviaron con respecto a la muerte de mi esposo. Hay una situación, se está discutiendo que la reforma constitucional. Sin embargo, ustedes los empresarios desde AIRD y CONEP están planteando fundamentalmente pacto de nación. ¿Ustedes creen que lo de la reforma constitucional debe dejarse para luego y ponernos todos en la cuestión del pacto de nación, que implicaría una serie de cuestiones que no solamente tiene que ver con la tributación, sino también con el empleo del dominicano, con la calidad de servicio que recibe en educación, de la calidad de servicio que recibe en salud? O sea, ¿es así o yo estoy equivocada? Cuando nosotros celebramos la convención empresarial en noviembre del año pasado, el planteamiento central era que en la República Dominicana provoquemos una transición hacia una economía de bienestar. Sí. Y eso implica que ese altísimo nivel de desarrollo económico que nosotros hemos podido tener en los últimos años también se convierta en una herramienta catalizadora de desarrollo social. Que coloquemos al mismo nivel todos esos indicadores macroeconómicos que hoy tanto mencionamos, con temas de desarrollo social como educación, como salud, como vivienda, como empleo, como seguridad social. Entonces, en esa gran discusión, abordar los temas con pinzas de manera individual no hace sentido. Todo esto tiene un costo y necesita recursos. Hay temas institucionales que tienen que tomarse y asumirse con la responsabilidad que conlleva. El tema de la Constitución es uno de ellos, evidentemente, y ha sido a planteamiento del presidente de la República. Por eso, a la expectativa de cuál podría ser el alcance de esa reforma que él quisiera introducir y ponderarla en su debido momento, debemos hacer la reflexión de que desde el año de 1844 hasta la fecha, cada una de las constituciones que ha tenido la República Dominicana se ha provocado su reforma en condiciones muy distintas, algunas en temas de conflicto y no necesariamente han sido las que más beneficio han traído al país, y otras han sido objeto de amplios procesos de consulta, involucrando a todos los sectores, identificando los puntos de interés común, y esas han trascendido en el tiempo. Ojalá esta última modalidad, la del diálogo, la de identificar qué le conviene a la República Dominicana, sea la que prime, y nosotros estaremos sentados en la mesa de ser convocados para ser parte de esa conversación. César, antes, hace un momentito, hacías un señalamiento muy interesante con relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo y hablabas de que debería aumentar, ¿verdad?, la presión fiscal en la República Dominicana, que es prácticamente la misma que de ese momento. Hoy en día es prácticamente la misma. El problema es quién cogerá la presión, diciéndolo en un término popular. ¿Quién va a coger esa presión? En este caso, la presión fiscal. ¿No crees que sería mejor analizar primero lo que citabas también hace un momentito sobre la informalidad de la economía, sobre la evasión fiscal, sobre la calidad del gasto público y la revisión de los incentivos, la revisión de las exoneraciones, la revisión de las exenciones fiscales que tenemos en el país antes de hablar de incrementar la presión fiscal? Yo creo que en los últimos años nos hemos puesto de frente a una ola de cambios sin precedentes en velocidad y en profundidad de sus efectos. Y eso también ha traído consigo de que la Estrategia Nacional de Desarrollo no puede ser un documento estático en el tiempo. Debe ser algo que revisemos periódicamente, demos seguimiento a sus indicadores e inclusive hagamos los ajustes necesarios para poderla hacer más efectiva. Yo creo que la Estrategia Nacional de Desarrollo, si nosotros la vemos componente por componente, ha quedado desfasada en muchos de sus ejes. Ahora hay una oportunidad bastante interesante para también poder replantearnos el modelo de nación que nosotros queremos y construirlo de manera conjunta. Ahora, ese tema fiscal, y quizás durante mucho tiempo, por la prudencia que caracteriza nuestra institución, hemos sido espectadores y no una voz que participa en el debate, también debe ser visto con cuidado en este contexto.
Si nosotros vemos la República Dominicana del año 2024, los ingresos que se contemplan en el presupuesto de la nación rondan el 16% del PIB. El 93% de esos ingresos se prevé que sean impuestos, es decir, ingresos corrientes que vienen de los impuestos, y por eso es que la presión tributaria todavía sigue siendo un 14% del PIB. Ahora bien, los egresos, el gasto, está proyectado en un 19%. Y el 17% es gasto corriente. Nosotros hemos visto después de la pandemia en esta nueva realidad que ha aumentado el gasto corriente. El 17% es gasto corriente y el 2% gasto de capital. Correcto. Y lo que hemos visto es que nosotros hemos visto que con posterioridad a la pandemia, ya ha ocurrido en muchos países, ha aumentado el gasto corriente a unos niveles que entendemos que serán la nueva normalidad, pero se ha disminuido considerablemente el gasto de capital. Y entonces, si nosotros tenemos proyecciones de que van a entrar 16, pero ya de entrada decimos que van a salir 19, evidentemente hay un problema del cual todos debemos ser parte de la solución. Y en esa solución, los ingresos nunca serán suficientes si el gasto que tenemos, por ejemplo, en nuestro presupuesto, el 85% de los recursos se van en 5 partidas. Se van en educación, en subsidios, en intereses, en salud y en el sector eléctrico. Esos 5 sectores. Salario no impacta eso. Pero ahí va, es como parte de la operación. Entonces, lo que digo es, si nosotros tomamos el sector eléctrico y nos damos cuenta de que año tras año, de manera ascendente, 1.200, 1.300, 1.500 millones de dólares, lo estamos quemando en empresas distribuidoras que sus pérdidas han aumentado exponencialmente, nunca serán suficientes los ingresos. Por eso el compromiso real que tenemos es acompañar esta conversación, verla de manera integral, plantear posibles soluciones alternas y que enfrentemos esta situación. Mi estimado César Dargan, siempre se aprende mucho con ustedes los empresarios, sobre todo cuando son los amigos de uno. Que me llama la atención amigo mío. Él mencionó 5 sectores, pero solamente hizo énfasis en la pérdida de la EDE. La EDE, sí, y hay una discusión con el tema de la privatización. ¿Por qué solamente dijo que se estaban quemando eso? Si es un 19%, no, lo que pasa es que y ahí se gastan más y tú no dijiste. Vamos a hablar de él inició con educación. Ese es el mayor. Eso no salud, los 10.000 11 es que eso es el mayor de los subsidios. Se queman 200. ¿Cuándo se queman el modelo educativo? Son 5.000 millones de dólares este año. Es una cuarta parte del presupuesto ha sido en los últimos 12 años en este país. Ese modelo sirve para nada. Cuando vienen este tipo de debates sobre la necesidad de una reforma, que todos estamos de acuerdo en que debe hacerse, el pueblo llano, el pueblo trabajador, como decía un periodista, es el que resulta más lesionado cuando viene una carga impositiva nueva. ¿Por qué? Bueno, el sector empresarial, el que vende zapatos, le sube ese valor que le aumentan los impuestos a el producto que vende, en este caso los zapatos. Pero ¿cómo? Si vende pan, si vende zapatos, no lo puede María Elena, por ejemplo, que es empleada, paliar, pongo a María Elena de ejemplo para graficarlo, paliar el impacto de la reforma con un aumento impositivo si mi salario se mantiene Tú dices estático. La clase media, ¿verdad? Porque los extremos se salvan, el pobre y el rico. Abajo también hay que son empleados. Bueno, pero esa es la clase media. No, bueno, ¿cuál es la hay pregunta? baja, media y alta. La pregunta ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo va esa clase media baja, para complacer a José, a paliar los efectos de la reforma si no se produce dentro de todo ese de toda esa organización y reestructuración de ingresos y egresos la parte salarial? Bien. Definitivamente, y mi hermano La Luz no evadía el tema de la educación. De hecho, cuando nosotros estamos ahora viéndolo en un contexto fiscal, es precisamente por cuánto le cuesta esto a la operación del Estado. Claro. Pero ojalá en cada uno de estos temas, y no será hoy, profundicemos en su impacto real en el futuro que queremos y la formación del talento. El tema del salario es fundamental porque en los últimos 2 ajustes del salario han sido los 2 más altos del salario mínimo que hemos tenido en esta etapa reciente, el del 2021 y el 2023. Sin embargo, no son suficientes para las expectativas ni la brecha que existe entre el salario nominal y el salario real. Es por eso que también una modernización, una actualización
del Código Laboral de la República Dominicana, que conlleve mecanismos más objetivos, inclusive de que el propio Comité Nacional de Salario tenga indicadores con los cuales hacer esos ajustes oportunos en el tiempo, pero asimismo que abordemos de manera conjunta cómo llegar a ese salario real. Que el problema no sean 24,000, 25,000 pesos, que es el salario mínimo que gana una persona, sino cuánto necesita para poder satisfacer sus necesidades. Lo básico. Eso conlleva ajuste del salario nominal, evidentemente, pero muchas otras atenciones y participaciones por parte del Estado. César, hay un tema que donde los empresarios han jugado un papel sumamente importante, que es en el nuevo Código de Trabajo, la discusión que se ha mantenido. Hay algunos puntos todavía que son tan como empantanados. ¿En qué va eso? Y a final de cuentas, ¿no han podido ustedes ponerse de acuerdo con el tema de la cesantía con los trabajadores? Yo creo que estamos en una etapa final del diálogo tripartito, que en los últimos 3 años ha sido muy fluido. Hemos tenido niveles de consensos importantísimos en temas que tienen que ver como los procedimientos, nuevas modalidades de trabajo, nuevos contratos de trabajo. Hay avances importantes. Hay temas todavía en discusión. Esos temas no hemos llegado a consenso, pero son parte de la mesa que tenemos por delante, y creo que el ministro de Trabajo ha anunciado en estos días que procura que terminemos pronto y ojalá tengamos los niveles de consenso necesarios para que podamos concluir este proceso. José. Vi un informe, de hecho lo tengo acá en mis notas, de la Universidad Católica de Chile, que dice que en República Dominicana la evasión del ITEVI, solo del ITEVI, es de 46%. O sea, eso es casi la mitad que se está quedando en el camino del ITEVI, que pagan los consumidores de manera indirecta y que lo cobran, en vez de entregarlo al Estado, se quedan con él. Eso es corrupción. Correcto. Corrupción, igualito que Medusa, igualito que todas esas operaciones ahí que hace el Ministerio Público. ¿Cómo ustedes desde el empresariado abordan el tema de la evasión? Porque si nosotros reducimos un 50% la evasión, nosotros tendríamos más dinero que el gobierno busca con una reforma fiscal. Coincidimos tiene el marco, no tiene que hacer reforma. Mira, coincidimos plenamente, y me alegro que tu referencia a la Universidad de Chile coincida con el estudio que mencioné hace un momentico de la CIAT, porque es el mismo número. Son 46 centavos de cada peso que no están entrando por evasión, por corrupción, por comercio ilícito, por competencia desleal, por lo que fuera. Eso tiene que afrontarse, y tiene que afrontarse de manera escalonada en el tiempo que permita tener resultados. Por ejemplo, nosotros estamos respaldando plenamente la implementación de la factura electrónica por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, en la etapa que estamos actualmente, el 90% de los grandes contribuyentes ya la han incorporado a su operación. Ahora hay que bajar en los otros niveles, en las empresas medianas, pequeñas y micro, que es donde están los mayores, y hay un tiempo todavía por delante, pero son los niveles donde hay mayor informalidad. Entonces, la facturación electrónica, el uso de tecnología, las supervisiones por parte de la autoridad tributaria son necesarias. Dalgán, finalmente. Perdón, Julio, con pero relación es que a la yo me urgencia. quedé, César, y excúsame, yo me quedé como un poco en el aire, porque mi pregunta iba hacia lo siguiente. Tenemos que abocarnos ahora a discutir reforma constitucional cuando lo importante es lo que ustedes están planteando, y un grupo, de que es un plan nacional de desarrollo. Nosotros nos inclinamos por un pacto de nación Exacto. que cubra tantas reformas como sean necesarias. César, hay una urgencia que es la cuestión de la seguridad social. Porque resulta ser que ya lo que empezamos a pagar, ya lo que tenemos, las 364 cotizaciones, ya estamos para pensión ahora. Yo te cotizo 364. De todo lo que estamos de principio, de lo que arrancamos con la seguridad social. Yo estoy casi también. No, todo lo que arrancamos cuando arrancó el modelo, ya no va a tocar. Pero te dan para la caja chica. Ya no va a tocar el año, en poco tiempo ya no toca la pensión. Cuando completen las 360 cuotas. Sí, 364 creo que son. Allí, ya no estamos ahí. No, yo no si usted ha cotizado de manera entonces, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente que con lo que le tocaría a la gente no hay tan
no hay las condiciones para empezar a aplicar Yo eso. sigo activo, mejor. No, Miren, en diferentes etapas hemos conversado un ¿Cuándo poco es que del tema vence de la ese- seguridad el social. primer gran plazo, el 27. Sí, próximamente, pero el tema va más, el tema va más allá. Nosotros hoy tenemos un sistema de seguridad social. Sí. Imperfecto, mejorable, con muchísimas oportunidades, pero tenemos un sistema. Anterior al año 2001, no había un sistema de seguridad social en la República Dominicana. Tanto en lo que tiene que ver con el seguro de vejez, la pensión, como con el tema de salud y los riesgos laborales. Entonces, sobre la base de eso que hemos construido, todos deberíamos orientarnos a más y mejores pensiones. Y más y mejores pensiones conllevan adecuar el sistema que actualmente tenemos. Eso en algunos casos conllevará modificación de la ley, en otros casos hay resoluciones que podría tomar el Consejo de la Seguridad Social o la propia Superintendencia de Pensiones para facilitar el sistema, pero debe ser igual en esas conversaciones que hablábamos de un gran pacto. Yo creo que hay niveles importantes de consenso que se lograron en el diálogo convocado hace 2 años. Tenemos que ver cuál es la expectativa de vida de las personas, cuánto se está contribuyendo, en qué puede invertirse los fondos que están acumulados en las pensiones, cómo la rentabilidad representa hoy sobre el 60% del fondo que está acumulado, y con mayor diversificación de esas inversiones, esto podría tener mejores pensiones. César, en ese pacto de nación que ustedes plantean, ¿no han visualizado la necesidad de reformar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Sí, y creo que cae por su propio peso, que es parte. En estos días se promulgó un decreto que establece una meta 2036 por parte del gobierno que procura duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana de aquí al 2036. Nosotros entendemos que esa meta es lograble. Sin embargo, esto va más allá de un decreto y organizar la estructura de gobierno y establecer metas específicas y acelerar algunas de estas la tendencia reformas del de palo de hacerlo. ¿A qué? Pero la llamada tendencia del palo de hockey la rompe ahí el presidente. Estamos hablando de lo que son el crecimiento del PIB calculado desde el año 0 hasta el año 2000. Nos lleva desde el 2024 hasta el 2036. Sí. Y en ese periodo de tiempo debe haber un crecimiento promedio de la economía de cerca de un 6%. Sí. Es decir, es más de lo que hemos hecho. Sin embargo, y me parece interesante... ¿Qué país del mundo lo ha logrado eso? Bueno, pero... esa tendencia no, y si la inversión de capital... No, pero ¿en cuántos años? Es más, el fondo proyecta otro crecimiento para el país. Pero, y si la inversión de capital que está señalando el PIB. Pero esto conlleva un abordaje disruptivo. Eso implica inclusive inversión privada, eso implica estas reformas de las que venimos hablando que nos permitan dar ese salto. Y lo que ha pasado es que la mayoría de los países han caído en esa trampa de la renta media, han subido su nivel de desarrollo, pero al momento de dar el salto cuántico siguiente se han quedado atrapados. La República Dominicana es la excepción y por eso en esas condiciones extraordinarias que actualmente tenemos en nuestro país son los momentos para que avancemos con esa visión. Pues gracias a César Dargán. Vi a Magín por ahí que vino a trabajar hoy. Ajá, Magín. Lo vi por ahí que vino a trabajar hoy. Pero Magín, vino a Cambio fuera.